Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por la bendición que significa poder hacer un alto en nuestras actividades y de esa manera dedicar un tiempo a buscar los tesoros que hay en tu palabra que nos ayudan a vivir mejor, a vivir con más fe, con más esperanza en un mundo turbulento, lleno de dolor, de angustia, de tristeza y de injusticias. Por eso te damos gracias, porque tu palabra siempre es un bálsamo para nosotros, es una lámpara que alumbra nuestro camino y nos indica por dónde transitar, seguros, hasta el día que Jesús regrese y por fin ponga fin a este mundo de tanta cosa mala, de tanta injusticia. Pedimos tu presencia, tu compañía a través de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra, y que bendigas también a cada uno de los que están conectándose a esta página. Lo pedimos en el nombre de Jesús y también lo agradecemos. Amén. Bueno, vamos entonces a introducirnos a este tema. Bienvenida Zoila y Teresa, nuestra participante infaltable, ¿no? Ella se conecta prácticamente siempre, y qué bueno es que desde tan lejos, desde Uruguay, ella pueda estar cada martes y viernes aquí para estudiar la palabra de Dios. Les cuento algo que ocurrió este fin de semana. Estábamos regresando con Miriam de atender una de las 5 iglesias que me toca atender, y mientras volvíamos de allá, muy cerca ya de la ciudad donde vivimos, recibo una llamada telefónica. Un amigo me comunica que una señora, no voy a dar nombres por respeto a toda esta familia que sufrió esta tragedia, y me avisa de que la niña de 3 años de esta señora que asiste a nuestra iglesia estaba perdida, se había extraviado, y andaban buscándola desesperadamente, no solamente la mamá, sino los abuelos y los vecinos que viven alrededor de esa casa. Y pues más tarde nos enteramos de que esta niña, en un descuido, se acercó hasta un canal de riego que está muy cerca de la casa de los abuelos de ella, y tristemente resbaló, cayó al agua y se ahogó. Fuimos en la noche del sábado a ayudar con linternas a alumbrar el canal, a ver si podíamos encontrar su cuerpo, y fue inútil. Estuvo la policía, estuvieron muchas personas ayudando, y al día siguiente, en la tarde, recién encontraron su cuerpo. Tuvieron que vaciar un poco el canal para hacer posible divisar el cuerpo de esta niñita de 3 años. Cada vez que ocurre una tragedia así, en mi caso, como pastor, tengo que estar muy cerca de los seres amados que sufren este golpe, y a veces se torna difícil encontrar palabras para consolarlos. A veces es mejor el silencio, estar al lado de ellos, abrazarlos, llorar con ellos, empatizar, porque es un momento muy trágico, muy difícil. Y esto me llevó a pensar en el tema que quiero desarrollar en esta ocasión. A veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas. Obviamente vino el lamento, la queja por parte de los seres amados de esta niña, haciendo esa pregunta que nunca falta ante una tragedia: ¿por qué? Y a veces nos olvidamos que la mejor pregunta que podemos hacernos ante una desgracia así es un ¿para qué? Y no un ¿por qué? Porque no podemos encontrar respuestas.
a todas nuestras preguntas, especialmente cuando ocurre algo así. ¿Para qué, Señor, permitiste esto? Porque Dios no es el culpable de que ocurran estas desgracias. Vivimos en un terreno enemigo. Esta tierra está llena de maldad. Hay ángeles malos. El diablo está causando problemas todos los días. Y Dios entiende que ciertas cosas son inevitables y que a veces Dios las permite por alguna razón que no entendemos ahora. Son misterios. Algún día los entenderemos, a esos misterios. Pero por el momento simplemente tenemos que aceptar que Dios no se equivoca, que Dios, si permite algo así, por algo debe ser. Hay muchas razones si uno se pone a pensar. Dios es un Dios de amor y nunca va a permitir algo por venganza o como castigo a los seres amados que pierden una niña, como el caso de esta niñita de 3 años. Dios no está asumiendo una actitud de venganza para nada. A veces, obviamente, el sufrimiento viene porque, como dice Santiago, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. A veces sembramos mal y como consecuencia cosechamos mal. Quizá en este caso fue el descuido, la negligencia de todos los seres amados que estaban en esa casa al no estar vigilando a esta niñita. Ellos no se explican cómo, en qué momento ella se acercó al canal. Pero así pasan las desgracias, un pequeño descuido. Y a los golpes aprendemos. Y tenemos que a veces cosechar lo que sembramos. Y aunque esa cosecha sea muy amarga, es que si no es a los golpes, los seres humanos no aprendemos. Y quizás suene muy injusto, pero es así. Yo creo que todos cometemos errores, como los errores que cometieron nuestros seres queridos. Cualquiera lo podría haber cometido, yo lo pudiera haber cometido. Descuidar a un niño por un momento de imprudencia simplemente. Por eso no tenemos que pensar que Dios está esperando que cometamos errores para pasar una desgracia. Somos nosotros los que elaboramos nuestro destino. Y a veces nuestros errores dejan consecuencias muy lamentables. Pero lo cierto es que esto puede producir en los seres humanos 2 actitudes: o nos acercamos más a Dios o nos alejamos más. Una de las dos. La tendencia del ser humano es alejarse más de Dios, aunque con el tiempo terminan entendiendo de que Dios no tiene la culpa de estas desgracias. Si vamos un poco a la historia, antes de la creación, Lucifer en el cielo. Alguien preguntaba la vez pasada, ¿por qué razón Dios no impidió que Lucifer cayera? Y es una pregunta lógica, ¿no? Es que Dios no puede impedir algo que Él no puede, valga la redundancia, por el hecho de que Dios ha puesto en cada criatura un privilegio que se llama libre albedrío, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de decidir. Entonces, ante eso es que Dios corría riesgo en el cielo cuando todo era perfecto, porque de repente no sería extraño que a un ángel se le ocurriera comenzar a envidiar a Dios, querer ocupar el lugar de él, como pasó con Lucifer. O sea, Dios no crea robots. Él, si hubiese impedido que Lucifer pecara o se rebelara contra Dios, entonces estaría faltando a ese don maravilloso que Él nos dio, que se llama libre albedrío. Por lo tanto, ¿sabía Dios que Lucifer iba a caer, sí o no? La respuesta que yo suelo dar es sí y no, porque todo depende de la elección de Él, de Lucifer. Si Él elegía correctamente, pues no habría entrado el mal a esta tierra, ni en el cielo. Pero eligió mal, pero es una decisión personal, por eso Dios no creó al diablo.
El diablo se hizo diablo, el diablo se hizo Satanás, que quiere decir adversario, enemigo de Dios. Pero Dios creó un ángel perfecto. Y el ser humano pasa por la misma experiencia. Somos nosotros los que tomamos una decisión, ya sea a favor o en contra. Pero Dios es respetuoso. Imagínense si Dios nos manejara como muñecos, como robots. ¿Seríamos felices? Yo creo que no. Definitivamente no, porque estaríamos siempre haciendo lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Quizá habría algunos robots contentos y diría, qué bueno, yo hago solo el bien porque Dios no me permite hacer el mal, qué bueno. ¿Pero eso es vida? Eso no es vida. Eso sería vivir esclavos y no poder tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces, el libre albedrío hace de que el ser humano muchas veces tenga que pasar por momentos difíciles. Y aún tomando buenas decisiones, no estamos libres de pasar por desgracias. En la Biblia hay muchos ejemplos. No lo voy a repetir, pero la historia de Job, aquellos que no la han leído, léanla. Un hombre íntegro, un hombre intachable. Sin embargo, perdió 10 hijos y perdió muchísimo ganado, perdió su casa, se enfermó horriblemente y era un hombre intachable. Pero Dios prueba la fidelidad de sus hijos y le demuestra al diablo de que él que sus criaturas que le aman no lo aman solo porque les va bien, sino aún en los momentos difíciles y más trágicos de su vida, sin embargo, siguen amando a Dios de la misma manera que cuando las cosas iban bien. Eso es lo que pasó con Job, ¿no? Le tapó la boca a Dios a Satanás, pues Satanás lo había acusado a Dios diciendo, ahí tienes un hombre íntegro, claro, él te ama porque mira toda la riqueza que tiene, le va bien en todo. Yo estoy seguro que si él se enferma o le pasa algo trágico, él se va a olvidar de ti. Sin embargo, Job fue íntegro hasta el último momento. Jamás despotricó contra Dios, sino que él resignadamente aceptaba la voluntad de Dios a pesar de esa tragedia terrible que vivió. Claro, después vinieron grandes bendiciones porque recuperó todo lo que había perdido. Llegó a ser un hombre muy bendecido. Bueno, quiero que leamos algunos textos antes de contarles algunas historias, pero les quiero relatar una que encontré en la página de uno de los tantos amigos que tengo aquí y la voy a compartir con ustedes y tiene que ver con aquellas personas que de repente al ver tanta injusticia en el mundo, tanto dolor, tanto sufrimiento, terminan negando la existencia de Dios. La historia comienza con un hombre que entra a una peluquería y él era un cristiano y mientras el peluquero le cortaba el pelo, él leía su Biblia. La había llevado para leerla allí mientras esperaba que le hicieran el trabajo. Cuando el peluquero termina su trabajo, al ver que este hombre leía la Biblia, le dice, ¿sabe qué, mi amigo? Le dice el peluquero. Dios no existe. Y este cristiano, en lugar de dar una respuesta, simplemente lo miró y le dijo, hasta luego. Pero antes, un detalle que me había olvidado, le había preguntado a este hombre, ¿por qué usted cree que Dios no existe? Bueno, porque hay tanto sufrimiento, porque hay tanta maldad, tanta injusticia, porque hay tantos niños inocentes que sufren. El cliente salió y cuando llega a la vereda se encuentra con un joven con un pelo bien largo, bien desalineado, y le dice, quiero que entres conmigo a la peluquería. Y el joven accedió. Y lo mira al peluquero y le dice, ¿sabe qué, señor peluquero? Los peluqueros no existen. Y el peluquero dijo, ¿cómo que no? Para eso estoy yo aquí. Yo soy un peluquero. Y entonces ese cliente, ese cristiano le dice, mira, si los peluqueros existieran, entonces no habría personas como esta que tiene el pelo tan largo. Y entonces el peluquero le dijo,
bueno, el problema es que él no viene a mí. Si él viniera a mí, yo le corto el pelo. Y el cristiano le dijo, ese es el punto, mi amigo. Dios sí existe. El problema está en que las personas no van a él. ¿Le queda claro? Y entonces el peluquero se quedó pensativo, como diciendo, este cristiano tiene razón. Ahí está el problema, amigos. A veces el sufrimiento es producto de que el ser humano no busca a Dios. Dios está allí siempre. No está lejos del ser humano. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Pero cuando nos va mal, muchas veces porque no hacemos las cosas bien, nos quejamos de Dios, cuando en realidad podríamos haber tenido mejor suerte, por así decir, en nuestra vida, si hubiéramos estado cerca de Él. Y aún si nos hubiera ido mal en algo, una cosa es sufrir con Dios y otra cosa es sufrir sin Dios. No sé si ven la diferencia, ¿no? Romanos 8:28, allí dice San Pablo que todos los que a Dios aman, o los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, aún en las cosas malas, nos va bien si realmente nosotros amamos a Dios. Volviendo al caso de esta niña, los padres y los abuelos de esta niña tienen la bendita esperanza que tenemos todos los cristianos de volver a encontrarnos con nuestros seres amados. Creen en la resurrección. En un momento yo me acerqué a la madre y le dije, ya falta poco. Cuando Cristo venga, el ángel de su niñita la traerá en sus brazos y se la entregará a usted para que la siga criando allá en el cielo. Sí, me dijo ella llorando. ¿Se dan cuenta? Pero cuando no se tiene esa esperanza, entonces la angustia, el dolor se hace mucho más intenso. De ahí que ser cristianos con el molde de la palabra de Dios es una gran bendición, porque aún en la muerte hay esperanza, porque nunca decimos adiós a un ser amado, sino le decimos hasta luego. Yo cuando tenía 18 años tuve la desgracia de perder a mi mamá. Ella tenía tan solo 40 años. Gracias a Dios que yo ya conocía algo de la palabra de Dios. Conocía la promesa de la resurrección, del reencuentro con los seres queridos. Y eso de alguna manera mitigó bastante el dolor que yo sentí por esa pérdida. A una edad cuando yo realmente necesitaba de mi mamá, éramos muy compañeros. Pero yo pensaba en la resurrección y hasta el día de hoy, ya han pasado muchos años, le sigo diciendo al Señor, no veo ese día, no veo la hora de que llegue ese día en que Jesús regrese y levante a mi mamá de la tumba y yo pueda abrazarla otra vez, no para disfrutarla unos cuantos años, sino eternamente. Y eso es lo que hace que el dolor pues no se sienta tanto. La sigo sintiendo, la sigo extrañando, pero tengo esa esperanza de que cuando el Señor venga, yo podré estar con ella otra vez. Perdimos también con mi esposa, una bebé, vivió solo 6 horas. ¿Cuál fue nuestra reacción? ¿Enojarnos con Dios? Decidimos confiar en las promesas de Dios y recordar todas las veces que Dios nos ha prometido que cuando Jesús venga, los fieles van a ser levantados de sus tumbas. Y le pusimos allí en una plaquita a aquella bebé, que le llamamos Claudia, le pusimos en la plaquita, te veremos en el día glorioso. Así que cada persona que va a ese cementerio y ve esa placa, no hay allí un clamor de un dolor insoportable, sino una frase que refleja esperanza, refleja ese
eso tan bonito que Dios ha dejado en su palabra. Esa promesa de que los niños, como dijo Jesús, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños van a ser los primeros en levantarse de las tumbas. Y vivo soñando con ese día, por de alguna forma expresarlo así, cuando el ángel que cuidaba a nuestra bebita la levante en los brazos y la entregue en los nuestros, el de mi esposa y los míos. Eso es lo que hace que la vida cristiana tenga sentido, ¿se dan cuenta, amigos? Porque vivir una vida religiosa solamente desde el punto de vista histórico, tradicional, pero no atesorar las enseñanzas de Dios en el corazón, es un cristianismo frío, cristianismo que no ayuda para nada. De ahí la importancia de vivir a la altura de lo que Dios nos ha dejado y creerle. Porque es muy lindo decir, como dice el credo apostólico, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en la vida perdurable, creo en la vida eterna. ¿Creo? Miren, cuando yo he estado en muchos funerales y me va a tocar atender el funeral de esta niña dentro de 2 días, vi muchos que aparentemente creen en Dios, pero que quizá han dicho esa oración muchas veces diciendo creo en la vida eterna, creo en la vida perdurable, pero a la hora de creer es otra cosa. A veces tomamos ciertas enseñanzas religiosas como algo mecánico y llegado el momento en que necesitamos aferrarnos a lo que estamos diciendo en una oración, nos hacemos a un lado porque hemos estado diciendo las cosas en forma carnal y no espiritual. No hemos tenido una relación íntima con el Dios de esas promesas. De allí la importancia de que cada vez que leamos la palabra de Dios, su mensaje se atesore en nuestros corazones. Job 33:14 dice allí: en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Me llama la atención lo que dice Job, precisamente ese hombre del cual hablé recién. En una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y yo me pregunto, ¿de qué maneras nos habla Dios? En primer lugar, a través de su palabra. Ese es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios para nosotros. Y si no entendemos a través de la palabra, ¿qué otro medio usa Dios? 1 o 2 maneras. Bueno, a veces Dios tiene que hablarnos y un poco fuerte a través de las tempestades, a través de los huracanes, de los incendios, de las pestes, como una forma de llamarnos la atención, una forma de hablarnos, porque Él no va a gritar desde el cielo. Pero si no queremos entender a través de lo que Él nos ha dejado escrito y queremos seguir haciendo las cosas como se nos ocurre a nosotros o como nos enseñaron, entonces Dios no le queda otra que utilizar alguna desgracia para llamarnos la atención. Una u otra forma Dios usa para hablarnos y hablarnos con amor, pero con firmeza, diciendo: ¿qué estás haciendo, hijo mío? Ya, frena tu marcha y medita en mi palabra. Conóceme para que te vaya bien en tu vida y no sigas cosechando desgracias, resultado de la mala siembra que tú estás haciendo. En Romanos 8:18 dice allí San Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso pasaje, ¿no? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada, dice San Pablo, con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Entonces, cuando uno pasa por una desgracia así, de perder un ser querido, o de ver tanta injusticia y tantos desastres naturales y tantas cosas horribles que pasan en el mundo, piensa en la gloria venidera. No piensa en las promesas de los hombres, no, piensa en las promesas de Dios.
Porque Jeremías 17:15 en adelante dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Y hoy muchos seres humanos confían en los hombres más que en Dios. Pero cuando uno confía plenamente en Él, entonces piensa de esta manera. Cuando sufre, piensa: bueno, pero esto no se compara en nada con lo que se nos viene, con la gloria venidera, con ese mundo que Dios está preparando para los que le aman. Ese mundo donde no habrá más dolor, ni angustia, ni tristeza, ni tragedias, ni muerte. Pero hay que permitir que Dios haga carne esas promesas en nuestra vida. Que no sean simplemente cosas bonitas escritas allí como una poesía en la Biblia, no. Sino como realmente la palabra segura de Dios. Un Dios que no miente ni exagera, sino que dice la verdad, esa verdad que nos cuesta muchas veces asimilar en nuestros corazones. Quisiera leer algún otro texto más. Recordar aquel de Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. Él dijo lo siguiente: estas cosas les he hablado para que tengan paz en mí. En el mundo, dice Jesús, y le dice a los cristianos, ustedes tendrán aflicción. O sea, la vida cristiana no significa ahora es de color de rosa, todo va a ir bien. No, no, Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pero si fuera su reino de este mundo, pues no habría aflicción. El reino de Él vendrá después. Ahora el que está gobernando por permiso de Dios es el diablo. Así que no podemos evitar que haya aflicciones. Pero luego dice Jesús: confíen, yo he vencido al mundo. Ahí está el secreto. O sea, Jesús dijo: ustedes van a sufrir, van a pasar por muchas injusticias, van a perder seres queridos, porque la aflicción engloba todo eso, todo lo malo. Pero Jesús dice: confíen, esa es la palabra clave, confíen, crean en lo que yo les digo. Yo he vencido al mundo, por lo tanto, si Jesús venció al mundo, nosotros podemos vencer junto con Él. ¿Vencer qué? Estar deprimidos, estar decaídos, vencer el dolor de una desgracia, vencer el dolor de la pérdida de un ser amado. Todo eso se puede vencer. Pero cuando no confiamos en Él, entonces allí la desgracia se hace mucho mayor. Quiero leerles algo que encontré en un librito llamado El Camino a Cristo. Es un relato que nos ayuda también a que aprendamos a valorar las cosas buenas que hay en este mundo, porque no todo es malo. También hay muchas bendiciones de Dios y somos desagradecidos porque nos olvidamos de agradecer por la vida, por ejemplo, que es un regalo que hoy estamos recibiendo. Si nuestro corazón late, porque Dios está allí manteniéndolo. Si tenemos un plato de comida es porque Dios lo está dando. Si tenemos una familia, un techo, un trabajo, todo es bendición de Dios. Pero cuando ocurre una desgracia, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios, pero nos olvidamos de todas las bendiciones en abundancia que nos da. Por eso se dice que el peor pecado en este mundo es la ingratitud. Y tenemos que aprender a ver esas cosas buenas que Dios nos da. Miren, la historia dice así. Soñé, la persona que escribe dice esto, que estaba yo en un jardín y que alguien, al parecer el dueño, me conducía por los caminos del jardín. Yo estaba recogiendo flores y gozando de su fragancia, cuando esta señora que había estado caminando a mi lado me llamó la atención a algunos feos zarzales que le estorbaban el paso. Allí estaba ella, afligida y llena de pesar. No iba por el camino siguiendo al guía, sino que caminaba entre espinas y abrojos. Oh, se quejó, ¿no es una lástima que este hermoso jardín esté echado a perder por las espinas? Entonces el que nos guiaba dijo: no hagan caso de las espinas, porque solamente las molestarán. Corten las rosas, los lirios y los claveles.
Y luego sigue diciendo esta escritora, ¿no ha habido en tu experiencia algunas horas felices? ¿No has tenido algunos momentos preciosos en que tu corazón ha palpitado de gozo respondiendo al Espíritu de Dios? Cuando abres el libro de tu experiencia pasada, ¿no encuentras algunas páginas agradables? ¿No son las promesas de Dios fragantes flores que crecen a cada lado de tu camino? ¿No permitirás que su belleza y dulzura llenen el corazón de gozo? Las espinas y abrojos, sigue diciendo esta escritora, únicamente te herirán y causarán dolor. Y si recoges solamente estas cosas y las presentas a otros, ¿no estás además de menospreciando la bondad de Dios, impidiendo que los demás anden en el camino de la vida? No es bueno reunir todos los recuerdos desagradables de la vida pasada, sus iniquidades y desengaños, hablar de estos recuerdos y llorarlos hasta estar abrumados de desaliento. Un alma desalentada está llena de tinieblas. Impide que a su propio corazón llegue la luz divina y proyecta sombras en el camino de los otros. Interesante. De este librito que se llama El Camino a Cristo. Allí hay tantas enseñanzas maravillosas. Escrito por Elena de White, una persona que ha escrito cosas hermosas acerca de la vida cristiana. Y me gustó esto de las espinas, porque nuestra vida es como un jardín. Hay espinas, pero también hay rosas. Y a veces nos concentramos más en las espinas que en las rosas, en las flores bonitas que Dios pone en nuestro camino, especialmente cuando andamos en los senderos que Él nos ha enseñado. Por lo tanto, no nos detengamos en las espinas de la vida, sino que contemplemos con gratitud todas esas bendiciones que Dios nos da en abundancia. Y cuando ocurra la tragedia, va a ser más fácil sobrellevar el dolor, cuando nuestra mente está acostumbrada a espaciarse en las cosas buenas que Dios nos da. Quiero leerles de otro libro, El Poder del Amor, escrito por Enrique Chay, un pastor, escritor y locutor. Y dice lo siguiente. El subtítulo es En la hora más oscura. La esposa y madre de un hogar cristiano había fallecido. Un joven esposo y una tierna niñita lloraban la pérdida irreparable de la reina del hogar. Frente a su dolor, los familiares y amigos invitaron al esposo viudo y a su hijita a pasar cierto tiempo en casa de ellos, hasta que transcurrieron los primeros días de la dura separación. Pero el esposo prefirió regresar con su hijita a su propia casa y enfrentarse con el problema de vivir en aquel lugar que le traía tantos recuerdos de su compañera. Aquella primera noche el hombre no podía dormir. Al cabo de varias horas, la niñita se puso a llorar y le dijo a su padre: «Papá, yo no quiero llorar. Quiero ser valiente, pero no puedo. ¿Has visto, papá, una noche tan oscura como esta? Está tan oscura que ni puedo verte. Pero, ¿verdad que aunque no te veo, me amas igual?» Y el padre entonces oprimió a su hijita contra su pecho y después de algunos minutos, entre sollozos, se quedó dormida. Al instante el padre estaba de rodillas en actitud de oración y le decía a Dios: «Padre, la noche es muy oscura a causa del dolor. No puedo ver tu rostro, pero sé que igualmente me amas y en ti confiaré». Interesante. Un hombre que podría haberse quejado de Dios. Podría haber dicho: «¿Por qué, Dios, te llevaste a mi esposa? Mira, mi hija se quedó sin su mamá». Sin embargo, en lugar de quejarse, él se entregó resignadamente a los brazos de Dios. Dice el escritor: hay ocasiones cuando el dolor del alma es tan intenso o la angustia del corazón es tan desgarrante que no sabemos para dónde ir ni qué hacer. La confusión y la desorientación nos dejan postrados y la razón queda impedida de tomar una determinación inteligente. ¿Quién no debe soportar, sea por la muerte, la enfermedad o algún fracaso, momentos tan dramáticos como el padre y la niña de este relato? Bueno,
¿Cuántas historias así se repiten día tras día? Pero hay una clara diferencia, amigos y hermanos, entre aquellos que confían plenamente en Dios, aquellos que, aunque no entienden por qué pasan estas cosas, sin embargo, no se enojan con Dios, sino que se entregan más todavía a Él, se acercan más, porque es el único que puede darnos la fuerza que necesitamos para poder sobrellevar el dolor, ya sea de un ser amado que se va al descanso de la muerte, una enfermedad, una tragedia, un accidente, no sé, tantas cosas. Los hijos de Dios se mantienen firmes, confiados de que si Dios lo permitió por algo es. Y no le dicen a Dios, ¿por qué permitiste esto? Sino, ¿para qué? ¿Qué puedo yo aprender de esta desgracia? ¿Cuántas personas se han convertido en cristianos consagrados gracias a que perdieron a un ser amado o que pasaron por otro drama en sus vidas? Por eso Dios espera que ante una situación difícil, en lugar de darle la espalda, al contrario, nos acerquemos a Él, porque la vida es muy diferente cuando andamos tomados de la mano de Él. Quiero, para ir terminando, contarles la historia que escuché de un famoso pastor evangelista. Me llamó poderosamente la atención y quiero compartirla con ustedes. En cierto hogar cristiano había un joven de 18 años que asistía a la iglesia con sus padres, pero él llegó con el tiempo a considerar que la religión era una carga, puros reglamentos, no hagas esto, no hagas esto otro, haz esto, haz aquello. Y los jóvenes a veces se rebelan contra los principios de Dios, que no son para esclavizar a nadie, sino para hacernos felices y libres. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay mucha gente que no entiende eso, creen que la libertad es hacer lo que a uno se le da la gana y después si les va mal, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Bueno, este joven no entendía. Y un día les dijo a los padres, miren, yo no quiero ir más a la iglesia, no quiero saber más nada de la Biblia. Por favor, no me molesten con mi decisión, déjenme, yo voy a hacer mi vida como a mí se me antoja. No tengo más interés en las cosas de Dios. Los padres le insistían, pero hijo, si tú has nacido en la iglesia, en los caminos de Dios, has aprendido tantas lecciones bonitas de Dios, ¿y qué te está pasando? No, yo quiero disfrutar de la vida, no quiero estar sujeto a ningún tipo de doctrina ni reglamentos. El problema de este joven que nunca le había entregado su corazón a Jesús, y obviamente, ¿quién no se va a cansar, no? En ese tipo de vida. Si Cristo no está en nuestro corazón, pues siempre va a ser difícil poner en práctica lo que Él nos pide. Entonces, este joven, cierto fin de semana, se fue con sus amigotes, no chicos de la iglesia obviamente, sino chicos de afuera. Se fueron a disfrutar de un día a orillas de un río. Allí había de todo un poco, lo que no faltó era el alcohol. Y este joven tomó bastante, estaban casi todos mareados, se reían, disfrutaban de la vida a su manera. Y antes de retirarse de ese lugar, al atardecer, este joven dijo, me voy a tirar una vez más al río, quiero disfrutar un poco del agua antes de que nos vayamos. Se tiró y desgraciadamente su cabeza dio en una piedra. Quedó tetrapléjico, es decir, no podía mover ni siquiera las manos, solo la cabeza. Imagínense los padres, el dolor, la tristeza de tener un hijo tetrapléjico, condenado a vivir en una cama toda la vida, 18 años. ¿Cuál fue la actitud de este joven? Enojarse contra Dios, insultarlo y decirle de todo. En cierta ocasión, este famoso evangelista estaba haciendo una campaña. Los padres llevaron a este joven así en esa cama
hasta la oficina de este pastor luego de haber terminado su conferencia. Y el pastor sorprendió al ver la situación de ese joven y le empezó a hablar con amor. Pero el joven se la pasó insultándolo al pastor, insultando a Dios. Y el pastor le dijo: joven, ¿sabes qué? A mí no me interesa que me insultes a mí, me duele que estés insultando a Dios. ¿Qué ha pasado con tu relación con Dios? Y el joven seguía insultando y le decía a los padres: sáquenme de aquí, no quiero saber nada, ni con este pastor, ni con Dios, ni con nada. ¿Cómo quiere que me siente, pastor? ¿Cómo yo me sienta? ¿Cómo quiere que me sienta? Si usted estuviera en mi lugar, ¿cómo se sentiría? El pastor lo miró y le dijo: ¿sabes qué, joven? Tu corazón está lleno de veneno. Y mientras tú no saques ese veneno de tu mente, te vas a enfermar cada vez más y vas a ser el joven más infeliz del mundo. Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Pasaron unos años, 2 o 3 años. Este pastor evangelista volvió a ese lugar a hacer otra campaña. Los padres nuevamente llevan a este joven a ver si pudiera mantener un diálogo con este pastor y este pastor le ayudara a volver a Dios. Y en su oficina allí se abre la puerta, entran los padres y con ese muchacho en la cama. Y entonces él se agarró la cabeza y dijo: otra vez me va a insultar este muchacho. Y entonces el joven le dijo: pastor, no tenga miedo, no tenga miedo. Yo no lo voy a insultar, ni a usted ni a Dios. Entonces el pastor lo miró y dijo: ¿Qué pasó, joven? Porque la última vez me dijiste de todo, insultaste a Dios. No, dice el joven, yo me quedé pensando en lo que usted me dijo. Y me dio vueltas por mucho tiempo eso que usted me dijo en mi cabeza. Me dio vueltas. Recuerdo que usted me dijo que yo tenía mucho veneno en mi corazón. Y el que iba a sufrir más iba a ser yo y no los que me rodean. Porque yo tenía ese veneno. Y mientras allí estuviese, no iba a ser feliz. Pensé mucho en eso. Y una noche me desperté en la madrugada y le dije: Dios, quítame el veneno que el diablo ha puesto en mi corazón. Tú no tienes la culpa de lo que me pasó a mí, la culpa es mía, porque yo me alejé de ti. Quise vivir la vida como se me antojaba y mira, Señor, cómo estoy. Perdóname, Señor, le dijo en aquella oración. Y obviamente que Dios lo perdonó. Y le siguió diciendo el joven a este pastor: ¿sabe? Esa mañana cuando yo me despierto, por fin, después de unos cuantos años, escucho el sonido de los pájaros que cantaban. Antes, por culpa de ese veneno que yo tenía en mi corazón, ni siquiera podía escucharlos, pero ahora yo empecé a disfrutar de las cosas lindas que Dios quería darme, y porque yo no las recibía porque estaba enojado con Él. Y al terminar la conversación, le dice este joven al pastor: ¿sabe qué, pastor? Yo ahora estoy asistiendo a la iglesia. Estoy con un grupo de jóvenes con buenos principios, con buenas costumbres, con buenos hábitos. Y he traído a 20 jóvenes más a la iglesia, a los pies de Cristo. Y el pastor se sorprendió y le dijo: ¿pero cómo? Si tú no te puedes ni mover. Pero pastor, yo puedo hablar, le dijo el joven. Y a mí me llevan a los barrios donde hay jóvenes perdidos como yo lo estuve antes. Y yo les cuento, ellos ponen el micrófono cerca de mi boca y yo predico y les hablo. Les cuento mi experiencia, la desgracia que yo pasé por alejarme de Dios. Y cómo yo finalmente me arrepentí y volví a sus caminos. Y hay 20 jóvenes nuevos que están allí alabando a Dios y estudiando la palabra de Dios en la iglesia por el testimonio que yo les cuento. Y antes de que este joven se fuera con sus padres, le dice: pastor, tengo un regalo para usted. Y le quiero regalar un cuadro que yo pinté. Y el pastor dice: pero ¿cómo? Si tú ni siquiera puedes mover los dedos.
de tus manos. Pero no se olvide que yo puedo mover la boca. Yo aprendí a pintar poniendo un pincel en mi boca. Y saben, el cuadro tenía este dibujo en cuatro partes. En la primera parte hay un diablo con cuernos y cola. En la segunda parte está el diablo sin los cuernos. En la tercera parte está el diablo sin la cola. Y en el cuarto dibujo está una persona diferente, linda, bonita, sin nada. Y que su rostro refleja la paz de Cristo. Y el joven le dijo: pastor, esa ha sido mi experiencia. Ese era yo. Y mire cómo Dios ha ido cambiando mi corazón. Hoy día soy una persona libre. ¿Saben, amigos? Yo creo que estas historias verídicas nos ayudan a entender de que muchas veces las desgracias son resultado de nuestras malas elecciones, de nuestros malos caminos. Todo lo que el hombre sembrare, dice el profeta Santiago, eso también cosechará. Y repito, aun si sembramos bien, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. No se olviden, aunque sembremos bien, pero confíen, ahí está la diferencia. Yo he vencido al mundo. Y cuando enfrentamos las crisis de nuestra vida con Cristo a nuestro lado, qué diferente que es todo, ¿no es cierto? Qué diferente. Pero no tenerlo a Él en los momentos de aflicción es la peor desgracia que nos puede pasar. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, espero que estas reflexiones nos ayuden a entender mejor el amor de Dios. Y que cuando nos ocurra una desgracia, nunca le echemos la culpa a Él. No tiene nada que ver. Él, cuando tenía su propio hijo sufriendo en la cruz del Calvario, también Jesús sufrió cosas que ningún ser humano jamás sufrió. Alguien le preguntó una vez a Dios después que perdió a un ser querido: Señor, ¿por dónde estabas tú cuando murió mi hermano? Y entonces escuchó que Dios le decía: yo estaba en el mismo lugar donde estaba Jesús mientras sufría en la cruz del Calvario. Allí yo veía sufrir a mi hijo. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios para evitar el sufrimiento? Hasta el momento de la muerte parecía que el ministerio de Jesús era un fracaso. Sin embargo, gracias a la muerte de Jesús es que hoy estamos vivos aquí y tenemos la esperanza de la vida eterna. Por eso, cuando nos ocurra algo, pensemos en todo lo que sufrió Jesús por nosotros, que nunca nadie ha sufrido ni va a sufrir lo que Él sufrió. Y sin embargo, el Padre permitió ese sufrimiento. ¿Por qué? Por amor a ustedes y por amor a mí.